Hermann Ebbinghaus, 1850-1909, uno de los precursores de la psicología experimental. El filósofo y psicólogo alemán decía que la psicología tiene un largo pasado, pero una historia corta. La psicología surge como ciencia a partir de ciertas investigaciones realizadas en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879. Ahí, Wilhelm Wundt dio origen al primer laboratorio experimental de psicología. Sin embargo, como Ebbinghaus lo señalaba, la historia de la psicología tiene un amplio desarrollo. La palabra psicología proviene de los términos griegos psique, que significa alma, y logos, que significa tratado. William James la definió como la ciencia de la vida mental. La psicología es la ciencia de la conducta. ¿Y qué se quiere decir con esto? La palabra conducta se debe interpretar como cualquier proceso o actividad humana que pueda observarse y medirse objetivamente, es decir, que sea razonablemente libre de juicios de valor, preferencias personales y prejuicios, para que los observadores imparciales estén de acuerdo con la descripción. Puede ser definida como la ciencia de la conducta, y hacer inferencia para estudiar procesos que no se pueden observar ni medir directamente, como la motivación, el aprendizaje, la personalidad, entre otros fenómenos llamados estructuras o constructos hipotéticos dentro de la psicología. Los primeros estudios parten de la filosofía y posteriormente del interés de los procesos sensitivos demostrados por la biología y los principios de la física. Dentro del campo de la filosofía, siendo esta madre de los demás conjuntos de conocimientos, han sido planteadas distintas cuestiones que el mismo hombre ha elaborado sobre él a lo largo de la historia. Es ahí donde encaja la psicología. La relación cuerpo-alma y el problema del conocimiento destacan entre estos planteamientos, formándose así las distintas corrientes del pensamiento. Empezando con Platón, que tenía una concepción dualista de la naturaleza humana, establecía que el cuerpo es una cárcel para el alma, y que esta última es distinta al cuerpo. Y para justificar el problema del conocimiento, él pensaba que el mundo real no es la base del conocimiento, sino un mero reflejo de éste. Ante esta postura de las ideas y del alma de Platón, se le antepone su discípulo, Aristóteles. Él decía que el alma es la propiedad esencial del cuerpo, y que fuera del cuerpo carece de sentido y existencia. Y sobre el conocimiento, que nada hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Siglos después, otro gran filósofo y aportador a la psicología es el francés Descartes. Afirmaba que la glándula pineal es la parte más importante del cerebro, donde la sangre se convierte en espíritus animales que posteriormente se extienden por todos los nervios, y es con esta glándula con la que existe la interacción con el mundo psíquico. Años después, en 1632, nace el filósofo británico John Locke. Una de sus obras más importantes fue el ensayo sobre el entendimiento humano, que tenía como objetivo hallar reglas similares para la mente y refractar la conciencia en sus elementos básicos. Según Locke, hay dos fuentes de ideas, las que vienen de las sensaciones y las reflexiones, y pueden ser simples o complejas. En el siglo XIX, el padre de la sociología, Auguste Comte, negó la posibilidad de que hubiera una ciencia de la mente, porque ésta podía estudiar todos los fenómenos, pero no los propios, al tiempo que John Stuart Mills refutó su afirmación y propuso una ciencia de la mente con un modelo químico de las operaciones mentales, en el que las ideas se funden para crear otras más complejas, y un método para estudiar sus contenidos. Sentía que era necesaria una subdivisión de la psicología, y así dio paso a la etiología, ciencia que estudia las causas de las cosas. Fue así como la filosofía fue precursora de la psicología,
formalizándose como tal en 1879 con el ya mencionado Wilhelm Wundt. Con el establecimiento de la psicología como ciencia, se desarrollaron distintas tendencias que fueron formando a la psicología actual. En 1892, uno de los más brillantes discípulos de Wundt, el psicólogo inglés Edward Titchener, emigró a Estados Unidos y se hizo cargo de un nuevo laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Cornell. Allí dio a conocer las ideas de Wundt y se convirtió en el líder del movimiento conocido como estructuralismo. Los estructuralistas creían que los psicólogos debían estudiar la mente humana. Se orientaron hacia el análisis de los elementos de los fenómenos mentales, descubrieron las conexiones entre los diferentes elementos y las explicaron por medio de la localización de las estructuras correspondientes del sistema nervioso. El estructuralismo busca entender cómo está conformada la mente humana. William James, eminente psicólogo estadounidense, junto con John Dewey, el famoso filósofo y educador, compartían que se debía estudiar el funcionamiento de los procesos mentales y una amplia gama de otros temas, que incluyen la conducta de niños y animales, problemas de anormalidad y diferencias individuales entre las personas. Se debía disponer de libertad para utilizar los métodos de observación, tanto el introspectivo como el objetivo, y se debe aplicar la psicología a actividades prácticas, como la educación, la legislación y el comercio. John Watson apoyaba la idea de que los psicólogos fueran objetivos y que el principal tema de estudio era la conducta. El objetivo era predecir, describir y controlar la conducta, entendiéndose a ésta como aquello que es observable. Considera el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El conductismo es la base del condicionamiento. Mientras el conductismo florecía en Estados Unidos, la psicología de la Gestalt se desarrollaba en Alemania. Arguían que los psicólogos debían estudiar los fenómenos en su totalidad. Max Wertheimer propuso que el fenómeno era el resultado de la organización del cerebro y del ojo humano, que percibe movimiento en ciertas condiciones de simulación sensorial. Estudia cómo las personas reciben y captan objetos, como patrones totales. La psicología de la Gestalt establece que el todo es mayor a la suma de sus partes. Sigmund Freud propuso una teoría completa de la personalidad. Se opuso a la consideración racional de mente humana. Estableció un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Las motivaciones, los conflictos, miedos y frustraciones inconscientes son considerados los principales factores determinantes de la personalidad. Se considera la niñez temprana como el periodo crítico donde se forma la personalidad. Esta teoría se encarga de estudiar el subconsciente. Existen dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, cuyo mayor representante es Pavlov, establece que la conducta es un reflejo condicionado. El condicionamiento operante, por el contrario, por el representante Skinner, establece que la conducta es aprendida en función de sus consecuencias, pudiéndose emplear refuerzos positivos y negativos durante el comportamiento. Finalmente, el humanismo en Estados Unidos, finales de la década de los 60, aparece como el movimiento que considera que el hombre es autónomo y responsable de sus decisiones, que toma para su desarrollo personal. Sus mayores representantes son Maslow y Roger, el primero jerarquizando las necesidades del ser humano. El humanismo establece que los entornos son provocadores de las necesidades y que la personalidad humana posee libertad total de elección. Sobre este breve bosquejo histórico, fue así como se desarrolló la psicología, originándose desde las actividades míticas hasta pasar a la contemporaneidad, pero su campo de estudio siempre ha sido el mismo, el hombre. Su estudio parece ser infinito, pues incluso hasta el último hombre que piense en el final de la psicología estará emprendiendo un nuevo viaje sobre ella.